Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos nuestra oración, Señor, con muchas ganas de hacerla muy bien, de entrar realmente en contacto contigo, de mostrarte nuestro amor y también de escuchar lo que nos quieras decir a nosotros. Y como siempre, abrimos el Evangelio porque es donde se contiene tus palabras y donde se contiene tu vida. Es el mismo verbo encarnado en letra, ¿verdad? Es el Evangelio. Y solemos coger el Evangelio de la misa del día, pues porque es el Evangelio que la Iglesia, a través de la liturgia, nos propone pues para cada día del año, nos hace pues sentirnos unidos a tantos hermanos nuestros en todo el mundo, millones de personas, empezando por el Papa, que también pues meditarán en este Evangelio. El de hoy está tomado de San Mateo, del capítulo 12, y empieza así. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Es para darle una torta a estos fariseos, porque qué pesados. Habían visto ya montones de milagros, curaciones de leprosos, ciegos, paralíticos, sordomudos. Habían visto expulsiones de demonios, habían oído que el Señor anduvo sobre las aguas, calmó la tempestad, multiplicó los panes y los peces, e incluso lo jamás visto había resucitado a una niña, la hija de Jairo. Pero todo aquello le es insuficiente. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Para el que no sabe navegar, dice un refrán, todos los vientos son contrarios. Para el que no quiere ver, para el que no tiene fe, todos los milagros son insuficientes, no sirven de nada. Y en el fondo, esta actitud de, Maestro, queremos ver un milagro tuyo para creer en ti. Señor, quiero sentirte cerca para saber que tú estás ahí. Señor, si estás aquí, concédeme esto. Todas estas actitudes, aun siendo muy comprensibles, porque los humanos somos así, necesitamos ver, oír, tocar, ¿no? Pero es como convertir a Dios en un tubo de ensayo, en una probeta con la que experimentamos. Y eso es, cuando menos, irreverente con la majestad de Dios. Decirle a Dios, si eres Dios, haz este milagrito para que yo lo vea. Dios es el que es. Y los demás, simples criaturas, a las que corresponde asombrarse y aplaudir las decisiones de Dios, sean las que sean, Señor. Estos días he estado pues en Galicia, como sabéis, con una de mis hermanas, y allí estaban sus hijas, que son muy graciosas. Y sobre todo una de ellas, la pequeña, pues tenía toda la gracia del mundo, porque iba feliz con una varita mágica que su madre le había dado, ¿no? Y entonces venía corriendo y me decía, fíjate qué curioso, José Antonio, porque le he dado con la varita mágica a ese escalón y entonces lo he convertido en un escalón que te transforma en gato. Y cuando pasas por el escalón, miau, miau, te conviertes en un gato. Pero luego a este otro escalón le he dado con la varita mágica y lo he convertido en un escalón que te convierte de nuevo en persona. Me hacía gracia porque con 3 o 4 años ya decía esa palabra, persona. Y entonces ella se pasaba el día pasando por un escalón, andando a 4 patas y maullando, mejor dicho, y luego subiendo ese otro escalón y poniéndose de pie y de nuevo hablando como una persona. Bueno, Dios no es así, no es una varita mágica. A ver, Señor, si eres tú, haz esto, ¡cling!, que salga esto, que pase esto, que sienta yo esto, que te vea cercano. Es cierto que
también nosotros queremos ver un milagro tuyo, no uno, sino muchos, ¿no? Quizás esos milagros del alma, de convertirnos interiormente, de que personas nuestras se acerquen a Dios, descubran la luz de la fe, que son los mejores milagros, y que son esos milagros que al Señor no le importa que le pidamos, se los pedimos ahora. Señor, conviérteme para que me convierta, Señor. Da luz a las personas que me rodean, Señor. Da fe a las personas que no tienen fe. Porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven. Esta es la voluntad de Dios, que todos seamos felices. Luego es lógico que pidamos esas cosas. Pero sigamos leyendo el Evangelio. Hemos leído, en aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Y él, harto, les contestó: Perdón porque te haya dicho, Señor, harto, pero me da la impresión de que realmente estabas un poco harto, porque les dices: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Aquí Jesús, creo que lo que estás diciéndoles es: como no os bastan todos los milagros que hago, os voy a dar un último milagro, que es el mismo de Jonás. Yo seré engullido por la muerte, por esa ballena, y permaneceré 3 días en el sepulcro, como Jonás permaneció 3 días en el vientre de la ballena, y al final resucitaré. Y al final Jonás fue expulsado con vida. Y este es como el gran milagro, ¿no? El gran motivo de credibilidad, la resurrección de nuestro Señor después de 3 días en el sepulcro. No 3 días completo, pero la tarde del sábado, que se cuenta como el primer día, la tarde del viernes, el sábado y la madrugada del domingo, que hacen pues los 3 días. Los hombres, y realmente esa resurrección tuya, Señor, actuó como un revulsivo y como un catalizador de la expansión del cristianismo. Aquellos que eran cobardes se volvieron en valientes, los apóstoles traidores, muchos de ellos ignorantes, se convirtieron en superapóstoles de Jesucristo, que convirtieron el imperio romano, etcétera, etcétera, y así ha llegado la Iglesia hasta nuestro tiempo, apoyada firmemente en Jesucristo crucificado, muerto y sepultado. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Entonces el Señor, después de decirles esto, sigue explicando. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. No sé si te acuerdas de la historia de Nínive. Nínive era una ciudad que Yahvé decide destruir porque son grandes pecadores. Pero antes les da una oportunidad y manda a Jonás que vaya a predicarles la conversión. Jonás huye, se va, y entonces pues toda la historia de la ballena, en fin, que no vamos a contar ahora. Pero al final no le queda más remedio que volver y empieza a predicar. Y curiosamente, Jonás se enfada porque se convierten. Desde el rey al mendigo, al escuchar la predicación de Jonás, empiezan a hacer penitencia, se visten de saco y ceniza y claman a Dios que les perdone. Y Jonás se enfada porque Jonás decía: ya sabía yo que les ibas a perdonar, Señor. ¿Por qué dice eso? Porque Nínive era una ciudad asiria, Siria, de los que habían hostigado y conquistado tantas veces a Israel. Era una ciudad odiada por los judíos. Y Jonás se enfada un poco con el Señor porque Nínive se convierte. Pero el Señor le dice: ¿has visto qué penitencia han hecho en 3 días? Me arrepiento de los planes de destrucción que tenía contra ellos. Bueno, solamente con 3 días de penitencia. Nosotros podemos pensar, no, porque nosotros somos esa generación, ¿no?, a la que Jesús dice: le condenarán antes que a Nínive. Y los de Nínive les acusarán a esta generación como diciendo: parece mentira que no os convirtierais. ¿Por qué dice eso? Pues porque sus compatriotas vivían con él, no le escuchaban 3 días, le escuchaban, y además no escuchaban a un profeta, se escuchaban al mismo Dios, y le escuchaban durante años. Bueno, pero nosotros igual.
Nosotros tenemos los 30 años de vida oculta de Jesús, bien elocuentes. Tenemos los evangelios que nos narran con todo lujo de detalles los 3 años de la vida pública del Señor. Tantos discursos, tantas palabras. Tenemos más que Jonás, más que suficiente para creer. Como tú dijiste en una ocasión, Señor, al apóstol Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído. Nosotros no hemos visto, pero hemos oído. Hemos oído todo lo que se contiene en el Evangelio, lo oímos continuamente. Y además, Señor, te vemos en la Eucaristía, hecho un pedazo de pan por nosotros, y te recibimos en la Sagrada Comunión. Y vemos los ejemplos de los santos y de los mártires, y la predicación de tantos santos. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Señor, que nosotros nos convirtamos, que no nos haga falta ser acusados por los hombres de Nínive. Te lo pedimos para todo el mundo del siglo XXI, ¿no? Que todas las personas se acerquen a ti, que todas las personas caigan en la cuenta que lejos de ti se está muy mal, que lejos de ti no hay respuestas para las tragedias de la vida, que lejos de ti no tiene sentido vivir. Si no es para darte gloria, si no es para darnos a los demás, para amar a los demás y servir a los demás, y después irnos al cielo, ¿qué sentido tiene la vida? Una vida que pasa fugazmente, que nadie se acordará de nosotros, pasada 1 o 2 generaciones. Y el Señor termina el Evangelio de hoy diciendo: cuando juzguen a esta generación, la reina del sur, o sea, la reina de Saba, se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Se refiere el Señor a aquel suceso histórico de cómo la reina de Saba, llena de riquezas, vino porque había oído de la sabiduría de Salomón a conocer a Salomón y a su reino, y quedó admirada. Y les dice el Señor a los fariseos: ¿y vosotros estáis escuchando la sabiduría con mayúscula que soy yo, y no os admiráis? No hacéis más que discutirme, no hacéis más que... Haz otro signo para que creamos. Bueno, ¿y tú y yo? ¿Qué? Nos hemos acostumbrado a escuchar a Jesús, sus palabras, a leer lo que nos dicen en el Evangelio. Gandhi decía que no se habían escrito palabras más sabias y más grandiosas que las palabras del Evangelio, pero que sin embargo él no se convirtió al catolicismo por el mal ejemplo de los cristianos, porque veía que los cristianos no se comportaban de acuerdo con esas palabras. Bueno, ¿cómo va mi escucha y tu escucha de las palabras de Jesús en la misa, cuando se proclama la palabra, en esos ratos en que tú coges el Evangelio y lo lees todos los días? ¿Qué eficacia tiene? Tengo un gran amigo, casi un hermano, que dice que empezó este año con un libro que le habían regalado donde venía la Biblia en un año, ¿no? Y entonces hay pues un trozo del Antiguo Testamento, un trozo del Nuevo Testamento y un trozo de las cartas, ¿no?, de los apóstoles. Y cada día pues lee como la lección del día, que es un trozo de cada una de estas partes de la Biblia, ¿no? Y dice, bueno, que ya lleva haciéndolo meses, no lo deja ni un solo día, y dice, pues esto me está cambiando la vida. Me está cambiando la vida, porque es palabra de Dios, naturalmente. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Nosotros, Señor, queremos ver, oír, tocar, somos así. Por eso, Señor, también nos has dejado la Eucaristía, por eso nos has dejado los Evangelios, por eso nos has dejado el sacerdocio, que nos dice el sacerdote, yo te perdono, y que le vemos y representa a Cristo tantas veces en los sacramentos. Por eso nos has dejado tantos artistas que han representado tallas maravillosas de tu crucifixión o cuadros de tu ascensión a los cielos. El arte sacro nos ayuda tanto. Gracias, Señor, por dejarnos todos esos medios para ir a ti.
Pero en esta segunda parte de la meditación me gustaría tratar una cosa más. Porque a mí, además de lo que hemos dicho, Jesús, esta frase tuya y todo el Evangelio, en aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Y luego esa insistencia tuya en decir: sois peores que los de Nínive, sois peores que la reina de Saba, porque no hay nada que os baste, siempre pedís más. Pues todo esto a mí me recuerda, no sé por qué, al sentimentalismo. Ese deseo de sentir vivamente, con un consuelo sensible, todo lo que hace referencia a la fe. Ese deseo de sentir milagritos, como si la fe fuera un sentimiento y no una realidad, un conocimiento. San Pío V, en una encíclica que se llama La Pascendi, de 1907, ya condenó el error modernista de decir que, por ejemplo, Schleiermacher, ¿no? este teólogo, que decía que la fe es un sentimiento. Y eso es el sentimentalismo. No se trata, por supuesto, de ser hombres y mujeres, los cristianos, sin corazón y sin sentimientos. Todo lo contrario. Ojalá, Señor, que la fe, ese conocimiento que me da la fe, también englobe mis sentimientos y los arrastre en la misma dirección, naturalmente. Pero eso no es lo definitivo de la fe. San José María, por ejemplo, valoraba mucho los afectos. En 1974 decía: Hijas e hijos míos de mi alma, al tratar a Jesús, no tengáis vergüenza, no sujetéis el afecto. El corazón es loco y estas ternuras de amor a lo divino hacen mucho bien, porque acaban en propósitos concretos de mejora, de reforma, de purificación en la vida personal. Si no fuese así, no servirían para nada. O sea, que tener sentimientos es bueno, pero se acaba en hechos de entrega, de sacrificio, de amor verdadero. Santa Teresa de Jesús decía que las lágrimas pueden ser muy buenas, pero que si las lágrimas de amor a Jesús no terminan en una conducta buena, ¿de qué sirven? El sucesor de San José María, el beato Álvaro del Portillo, que era una persona muy afectuosa, de gran corazón, pero también de una gran cabeza, y una persona, yo la definiría como una persona muy equilibrada afectivamente, además de tremendamente inteligente y además de santa, claro, que es lo más importante. Pues en una ocasión, en una carta preciosa que escribió el 19 de marzo de 1992, citaba primero unas palabras de un salmo, el Salmo 119, que dice: Super senes intellexi cuya mandata tua quesivi, que significa he sido más inteligente que los viejos porque he amado tus mandatos. Leemos en la Escritura, y lo traduce el propio don Álvaro mejor que yo, leemos en la Escritura: soy más sabio que los ancianos porque deseo cumplir tu voluntad. Y entonces dice el beato Álvaro: por el contrario, cuando falta esa decisión, lo de cumplir su voluntad, la voluntad tuya, Jesús, o disminuye su intensidad, ocurre lo que San José María describe en un punto de surco que comienza así: en tu vida hay dos piezas que no encajan, la cabeza y el sentimiento. Sigue don Álvaro: la inteligencia, iluminada por la fe, muestra claramente el camino de la vocación cristiana, pero el sentimiento se apega a cualquier excusa banal, tan pronto como, por cansancio físico o por pérdida de visión sobrenatural, tu pobre voluntad se debilita, como dice San José María en Surca. A veces, sí, la cabeza la tenemos clara, pero es que estoy tan cansado de hacer la oración, es que me apetece tan poco ir a misa, es que ahora me da una pereza escuchar a esta persona, es que ahora leer este libro para formarme, eso es el sentimiento que nos aleja, ¿no?, de lo que debería ser nuestra norma de conducta. Y entonces sigue diciendo el beato Álvaro: aquí radica la causa de que esas dos piezas no encajen, y ahí está también el remedio para recomponerlas. Rogar a Dios, se lo pedimos ahora con todo el corazón, rogar a Dios
que fortalezca la voluntad y renovar indiscutida la decisión primera que llevó a la entrega. Pues eso te decimos, Señor. Yo vuelvo a entregarte toda mi vida. Te entrego todo lo que soy y todos mis afectos también. Y si alguna vez los afectos que no se pueden controlar, que a veces salen por un lado distinto, van por otro lado, pues hago el propósito de, con la fuerza de mi voluntad y con la ayuda de tu gracia y con tantos recursos como tenemos a nuestra disposición, pues intentar, como a un niño poco dócil, ir corrigiendo a esos sentimientos y a esas emociones para que vayan por donde quieran ir, por donde queremos ir, perdón, por donde nosotros queremos que vayan. Enseñar a los niños pues a ir por donde tienen que ir. Porque si yo estoy casado con Pepi y me gusta María, pues es un mal asunto. Conviene ir reconduciendo ese sentimiento para que quien me guste sea Pepi y no María. Y si mi vocación es de entrega a Dios y el lote de mi heredad es el Señor y estoy añorando tener una vida distinta, pues es un mal asunto porque estoy como dividido internamente. Y con mi cabeza y con mi voluntad le tengo que decir, no, corazón en la cruz, venga, lo tuyo es amar a Jesús y Él te saciará plenamente. Ten fe, ten confianza, etc. Fijaros otro punto de esa carta, el mismo punto en realidad del Beato Álvaro. El corazón y los sentimientos pueden ayudarnos a ser generosos con Dios, pero no deben constituir el único ni el principal motor de nuestra fidelidad, porque eso sería sentimentalismo, una deformación del amor verdaderamente peligrosa. Bastantes personas conceden excesiva importancia a los estados de ánimo. Si tengo el milagrito presente de que mi corazón está disfrutando del trato con Dios, entonces mi fe es muy fuerte. Pero si estoy a oscuras y no siento y no veo milagros, pues entonces es que mi fe está decayendo. No, en absoluto, al revés probablemente. Bastantes personas conceden excesiva importancia a los estados de ánimo, cuentan mucho con el corazón y menos con la cabeza. Si tienen ganas, si les apetece, se consideran capaces de todo, fiados de su entusiasmo. Si no, se desinflan. Nosotros hemos de estar prevenidos contra esta insidia. Debemos considerar que el corazón solo no basta para seguir a Dios. Lo primero que hay que poner es la cabeza, sin dejarse llevar del sentimiento malo, se entiende. El sentimiento bueno, claro que es una ayuda y que tenemos que dejarnos llevar de él. Solo así advertiremos en los momentos de prueba que la infidelidad nunca responde a un motivo razonable. Por sentimentalismo hay gente que abandona a su mujer, abandona a sus hijos, abandona su vocación. Es que lo que yo siento ahora no es lo que sentía antes. Pero la verdad sigue siendo la misma. A lo mejor lo que tienes que hacer es luchar para cambiar poco a poco esos malos sentimientos, o al menos esos sentimientos incoherentes con lo que es tu vida. Y amar es esto. El amar no es una cosa solamente tierna, es una cosa a veces, lo dice Romeo, ¿no? En Romeo y Julieta, el gran Shakespeare, ¿no? Decía, tierno el amor, demasiado áspero, demasiado rudo, demasiado violento y pincha como el abrojo. Pues, en una ocasión preguntaron a San José María en una tertulia en Venezuela el 10 de febrero de 1975 lo siguiente. Es una pregunta muy buena. Le preguntaron, Padre, ¿qué hacer cuando amar a Dios cuesta, especialmente por las dificultades? Y su respuesta fue, amar a Dios cuesta siempre, pero es algo delicioso. Con esa cara de pillo que tienes, vete al tabernáculo, al sagrario, y di, Jesús, yo no te veo, no te oigo, no siento ninguna emoción de amor, y sin embargo, sé que te amo, y que me ves y que me oyes. Comienza por ahí, y verás qué bien vas amando. Haz muchos actos de fe y de amor cada día. No te dé vergüenza. Mientras hablas con los amigos, mientras quizá te cuentan cosas que no te importan, di, Jesús, te amo. Señor, enséñame a amar. Yo tengo 73 años y charlo así con nuestro Señor,
muchas veces al día. Qué preciosidad, Señor, que nosotros, lógicamente, pues procuramos ir metiendo nuestros sentimientos en lo que es nuestra vida, pero no esperamos el milagro a todas horas. Vamos a acudir a la Virgen, ¿no? Imaginaros la Virgen, ¿no? No consta aquí en el Evangelio que hiciera milagros, pero la Virgen, pues no sé, no me la imagino, ¿no? Diciendo, Señor, ¿puedes hacer un milagrito para que yo lo vea? ¿Me puedes conceder esto? No, la Virgen pues simplemente servía a Jesús, simplemente amaba y cuidaba a Jesús, que es lo mismo que nosotros queremos hacer con nuestra vida, Señor. Que mi vida sirva para cuidarte, para acogerte, para envolverte, porque eres quien más me quiere, quien más me ha dado, la persona más digna de que yo la ame. Acabo con una canción de las niñas de mi colegio, del Colegio Alegra, las niñas de segundo de bachillerato, que tiene un poco que ver con todo esto que hemos hablado.